Bueno, quiero comenzar con Rafa, que está allá en México. ¿Cómo se ve desde allá el nuevo gobierno, Rafa? ¿Qué tal, Tufi? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar con ustedes. Bueno, el nuevo gobierno yo lo veo por lo menos en un inicio desportillado. Me parece que el protagonismo que Lara ha adquirido desde el primer día, ¿no? Desde la posesión, desde su capricho por ponerse el uniforme de una institución a la que ya no pertenece, y luego todas las declaraciones que ustedes ya conocen, no hay para qué repetirlas, pues nos está mostrando que ahí hay una fisura, que el vicepresidente probablemente quiere jugar el papel de continuo cuestionador o inquisidor de todo lo que haga el gobierno. Se observa también con claridad su disidencia con muchos de los temas que se han estado planteando. Lo último que ha hecho es pedir la destitución del comandante de la policía, o sea, no son cosas menores. Me parece que Lara ingresa en una lista de vicepresidentes conflictivos, ¿no? Yo aquí tengo la lista, Tufi, a ver si Marcelo también está de acuerdo. Yo creo que los vicepresidentes conflictivos que ha tenido el país pues son Ñuflo Chávez, que renunció cuando era vicepresidente de Siles; Lechín, que incluso protagonizó una huelga de hambre en contra de su presidente, Paz Estenssoro; Barrientos, que derrocó a Paz Estenssoro nada menos; y bueno, ya en unos decibeles muy bajos, no tan fuertes como los tres vicepresidentes de la Revolución Nacional, por supuesto Paz Zamora, que rompió con Siles, que rompió con la UDP, y eventualmente tal vez podemos incluir a Tuto, que no se llevaba muy bien, sobre todo con la primera dama, ¿no? Con doña Yolanda. Entonces me parece que de esos 5, Lara quiere ser el sexto de la lista, ¿no? Por supuesto, en abierto contraste con el propio Siles, que fue un presidente leal entre el 52 y el 56. Estoy pensando también en personalidades como Julio Garrett, como Luis Ocio, como Víctor Hugo Cárdenas, y el propio García Linera, que finalmente se fue junto con Evo Morales del país, ¿no? David Choquehuanca. Creo que estamos... David Choquehuanca, bueno, también, sí, el sexto, creo que David no fue tan conflictivo. Sí. Nada conflictivo, nada, incluso creo que incumplió con sus labores. Pero bueno, entonces sí, tienes razón, Tufi, son 6 contra 5, y Lara quiere ser el sexto para nivelar un poco la tabla. Bien, bueno, Marcelo, ¿coincide con esa lectura de Rafa? ¿Cómo lo ve estos 4 primeros días, casi 5 de gobierno? ¿Es el tema, el rasgo central por ahora, lo de Lara, o hay otras cosas? Hola, Tufi, ¿cómo estás? Igual lo mismo para Rafa, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, yo sí comparto la idea de que hay como 2 tipos de perfiles de liderazgos que estamos empezando a ver, ¿no? Lara claramente es un caudillo, no sé si consolidado, pero o camino a terminar de consolidarse, pero tiene un perfil de ser un caudillo. Y él entiende que los problemas y las situaciones que tiene que atender a diario son temas políticos. Y por ahí está yendo, por ahí sale todo el tiempo, por la respuesta política. Entonces, tenemos un vicepresidente hoy día que es un caudillo. Y tenemos un presidente que es más bien un político, quien más bien ha preferido la técnica, es decir, frente a la respuesta política que hace Lara, Rodrigo Paz está prefiriendo la respuesta técnica, a través de su ministro Lupo, a través de otros ministros, a través del mismo, incluso en algunos videos últimos que hemos visto de sus redes sociales. Pero ahí está el contraste, ¿no? Ahí está el contraste. Y yo, la verdad, sigo creyendo más bien que los problemas no son técnicos, son políticos. Y pasa por un tema de comunicación también, porque hasta ahora no estamos viendo que exista, digamos, una sola línea comunicacional como gobierno y que esta línea se mantenga. No solamente por Lara. Fíjense los sectores sociales que están hablando, los mineros, los transportistas, los panaderos, es decir, se está acelerando demasiado las cosas, un poco por la línea que decía Rafa de el desportillamiento, ¿no? Yo espero que eso sea solamente un desportillamiento y que luego se pueda masillar y se cierre esto y que no sea algo que abra una brecha, ¿no? Sí. Vuelvo al análisis de la figura de Lara porque estoy leyendo una columna de opinión que ha escrito Ricardo Paz Vallivian que titula Edman Lara gobernando en tiempo real, lo pone entre comillas,
Y el mismo Rafo conoce mucho de Condepa, conoce mucho de comunicación política, y por eso quiero preguntarle qué piensa de este texto, una parte del texto que le voy a leer. Condepa fue un movimiento, bueno, dice, casi medio siglo después de Palenque, de manera igualmente novedosa, que entonces aparece la figura fulgurante de Edman Lara, que desde las redes sociales virtuales, sobre todo el TikTok, emerge como un huracán que trastoca la comunicación política y revoluciona la manera de conectar con el público. Lo hizo primero cuando era policía rebelde, dice, y continúa luego, ¿no? ¿Cuánto se parece o no a ese estilo, Rafa, del compadre Palenque, esto de Lara, o es totalmente distinto? Yo creo que la diferencia central está en que el compadre Carlos Palenque pues tenía un programa diario en la Tribuna Libre del Pueblo, pues comentaba las cosas que sucedían en el país, hacía vida pública a partir de eso y conversando con la gente. Era un comunicador social, también obviamente era un político, hacía las dos cosas al mismo tiempo, pero nunca, aparte digamos de la presidencia del Consejo Municipal de La Paz, Palenque no tuvo la oportunidad de ejercer un cargo público específico que mezclara de alguna manera estas labores que él había hecho durante décadas y las que corresponden a las tareas del gobierno, ¿no? Yo creo que en este caso la comparación es todavía muy tenue, porque en el caso de Lara lo que tenemos es alguien que está haciendo eso que Ricardo Paz subraya, pero lo está haciendo mientras ejerce las funciones de vicepresidente. Creo que esa es la gran diferencia. No sabemos obviamente qué hubiese ocurrido si Palenque llegaba a gobernar. Yo pienso que él hubiese dejado la Tribuna Libre del Pueblo. Se me ocurre que eso hubiese sucedido, pero bueno, eso es parte un poco de él, de la ciencia ficción. Lo concreto, específico, Tufi, y siguiendo un poco con lo que decía Marcelo, es que este desportillamiento puede ser un asunto cotidiano. Es decir, yo creo que la adicción que Lara tiene a las redes sociales, el deseo permanente que tiene cualquier persona que está con un teléfono en la mano y que sabe que hay un público que está ávido, que está sediento de mensajes, pues la tentación es muy grande de seguir generando controversia, de seguir marcando la agenda. Creo que ese es el más grave problema. Creo que ni siquiera se compara con un programa radial, sino que esto puede suceder en cualquier momento, a cualquier hora, en fin de semana, y me parece que la práctica de comentarlo todo con la gente, de compartir todos sus sentimientos en tiempo real, como se podría decir, pues no es en general digamos la señal de estabilidad que uno necesitaría en estos momentos, ¿no? Porque claro, si vamos a estar a merced de los sentimientos, de las sensaciones que experimenta el vicepresidente, pues va a ser un gobierno muy fatigado, Tufi, Marcelo, es decir, va a ser un gobierno que o va a tener que responderle diario a Lara, porque aparentemente no se ven, y entonces se comunican públicamente en vez de tomar el teléfono y hablar, o va a tener que ignorarlo, ¿no? Es decir, no veo un poco ningún punto intermedio, o ignora a Lara y deja que él siga haciendo noticia, o le va a ir contestando igual en la misma manera, y lo que vamos a tener es un gobierno de dos personas, que me hace recuerdo un poco a la copresidencia entre Barrientos y Obando, ¿no? Es decir, dos personas que tienen el mismo poder y que quieren manejar las riendas del país de acuerdo a cada una de sus posiciones. Entonces, me parece que sí va a ser o está comenzando a ser una práctica nociva para la democracia boliviana. Tomando lo que dice Rafael, Marcelo, hay quienes, los que defienden a Lara, dicen, caramba, hemos votado por un vicepresidente que sea así, que nos cuente todo lo que pasa de manera transparente y sea el contacto directo, sin ningún tipo de, diríamos, de filtros, sin ningún tipo de censura, sin filtros. Les gusta, diríamos, ese estilo y hasta defienden. He escuchado algunas voces que lo defienden en ese sentido. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Sí, es que claramente Lara tiene una audiencia, ¿no? Y una audiencia que no es menor, es una audiencia, por lo visto, bastante masiva, ¿no? Y se está empezando a introducir cada vez más esa audiencia que estaba manejándose en redes sociales a los medios, digamos, de alguna forma denominados convencionales, y su mensaje está empezando a expandirse tanto como los mensajes que, digamos, para
poner cierto paralelismo, tanto como los mensajes que en algún momento llegó a elevar Evo Morales, que copaba absolutamente toda la agenda, los titulares, ¿no? Y todos terminábamos hablando de lo que decía en el día. Está empezando a crecer en ese sentido. Y ahí dos cositas a mí me llaman la atención en el discurso de estos primeros días de Lara. El primero, su acto público en Potosí, cuando él dice dos cosas. Primero, que no va a permitir un saqueo al litio para dañar a los potosinos, ojo, porque eso es absolutamente para todos, no es solamente para quienes estaban ahí ya con convenios, digamos, empresas chinas o rusas, es para todos. Ese es un rasgo ya llamativo. Y segundo, que en ese discurso él saluda a los dirigentes y los simpatizantes de Nuevas Ideas con Libertad. O sea, no habla del PDC, no habla de, qué sé yo, de la organización de Rodrigo. Él habla de su propia organización política y lo saluda. Ahí hay ya, digamos, algunos rasgos que valen la pena de verdad empezar a analizarlos, porque tiene luego congruencia con el deseo que él ha manifestado y que ya está claramente además posicionado de controlar primero el Ministerio de Justicia y segundo la policía. Sí. O sea, dos instituciones que son en términos de información y en términos de acción operativa demasiado determinantes. Yo creo que hay cosas, por eso que en estos 4 días ya nos está dando mucho para poder empezar a analizar. Sí, Rafa, en ese contexto parecería que Evo Morales ha leído esas tensiones y ha dicho no, que el presidente tiene que respetar al vicepresidente, darle el espacio. Además está pidiendo una cumbre Evo Morales con uno de los dos o ambos. ¿Cómo ves ese tema? Pues bueno, yo creo que es un poco lo que dice Marcelo, ¿no? Quizás Evo Morales siente que ha empezado a perder protagonismo frente a Lara, que la gente va a comenzar a comentar más lo que diga Lara que lo que diga Evo Morales a través de Causachuncoca, y a lo mejor está un poquito celoso y quiere recuperar un poco ese terreno, y por supuesto Evo Morales va a jugar constantemente a tratar de dividir al binomio, a tratar de dividir y crear controversias. Ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Es decir, como que Rodrigo le debe a Lara su victoria, y el hecho de que esto se plantee con tanta naturalidad sin ninguna prueba evidente hace un poco pensar que entonces Lara tiene que cobrar una deuda que Rodrigo tendría que pagarle, ¿no? Y que en ese sentido lo que diga Lara tiene que cumplirse, tiene que hacerse. Y justamente tiene que ver con lo que Marcelo decía, es decir, él dice que el comandante de la policía se tiene que ir porque no dejó que algún oficial o algunos oficiales tomaran cursos de diplomado, de maestría, es decir, que el comandante habría evitado que estos cursos sean impartidos, digamos, a determinados oficiales, y que eso habría motivado una acción de constitucionalidad, una especie de fallo que obligaría al comandante a que estos oficiales tomen esos cursos. Y yo no sé en qué lugar de la Constitución dice que el comandante de la policía está obligado a dar cursos o a permitir o dar permiso a los oficiales para que tomen cursos. Este es el motivo por el cual Lara quiere destituir al comandante de la policía. No es un tema de corrupción, no es nada, ninguna falta administrativa ni siquiera grave. Y entonces él hace este comentario en una conferencia de prensa. Es su parecer, es su opinión. Él cree que el comandante de la policía debe irse por esa razón, y ya suelta esa opinión y la deja ahí sembrada, digamos así, para constituir de alguna manera una especie de primer elemento para la destitución de una importante autoridad, ¿no? De la institución de la que además él fue expulsado. Entonces, esto me parece insólito, Tufi, porque esas decisiones se las tiene que tomar de forma seria, de forma meditada, de forma coordinada, y la verdad, por lo menos a mí como espectador, me parece que las razones que el vicepresidente ha dado para que el comandante de la policía sea destituido no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero una vez más, es mi opinión como ciudadano. Lo grave en él es que él no es un ciudadano, sino es una autoridad electa, preside el Congreso, y entonces sí la situación se torna complicada porque cada día es un nuevo tema.
Sí. Marcelo, más allá de este desportillamiento prematuro que menciona, en su opinión, Rafa, del gobierno por el tema factor Lara, sobre todo, ¿cómo estás viendo el aterrizaje, el arranque ya organizativo del gobierno, gabinete, viceministerios, designaciones? ¿Van yendo en el tiempo adecuado? ¿Están las personas correctas o no correctas en la elección? ¿Cómo ves la asamblea que también está presionada por el tiempo? Mira, hemos empezado el sábado con signos de esperanza, pero ya el fin de semana y estos días se ha empezado a introducir una sensación de escepticismo, ¿no? De duda sobre lo que se está haciendo, cómo se está gobernando. Es decir, no se ha podido sostener ese signo de esperanza que se tenía y de tranquilidad, digamos, a partir del sábado ya con un nuevo gobierno puesto. Y ahí yo creo que el gobierno todavía no está terminando de ajustar algo que me parece que es parte de la realidad misma de este país, que tiene que ver con el hecho de que en estos últimos 20 años la institucionalidad formal, órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, ha sido debilitado. Y eso es, creo, parte del diagnóstico que lo podemos compartir todos. Eso ha sido debilitado. Sin embargo, algo se ha fortalecido y algo es muy fuerte, lo que conocemos técnicamente como la institucionalidad informal, es decir, comités cívicos, organizaciones sociales, movimientos sociales, todo lo que está por fuera de lo que se denomina formal está muy fuerte, está muy fortalecido y es un factor de veto también en el país. Si tú piensas que vas a gobernar solamente con aquellos que han estudiado para el lugar en el que están y que son muy buenos técnicos, y no conjugas con esa otra parte que es política, por eso decía, los problemas no son solamente técnicos, también son políticos. Si no conjugas con esa otra dimensión, difícilmente vas a poder tener un escenario de gobernabilidad o por lo menos de toma de decisiones más o menos fluidas. Ojo que ahí hay un asunto pendiente, porque igual en el PDC, en el legislativo, los voceros no suelen, no parecen tener las visiones o los comentarios que vayan en la línea de unir a Rodrigo y a Lara. Ayer escuchaba a un diputado que apellida Rada Sí. hablando muy mal del vicepresidente, criticándolo al vicepresidente que forma parte de su propia organización política en público. Y creo que por eso estas cosas no se están tomando en cuenta y no se está pensando que los problemas tienen que atenderse dentro de la esfera, dentro de la dimensión política y no solamente dentro de la esfera
Es decir, habrá que pagar la factura y creo que ese momento va a llegar en el momento en que se levante, así sea gradualmente, la subvención a los hidrocarburos, que es lo que el ministro de Hidrocarburos ha señalado que se está estudiando. Entonces, por esa misma razón, creo que es muy importante que el gobierno esté unido, en bloque, porque en el momento en que haya que dar malas noticias, ahí vamos a ver cómo reaccionan tanto la bancada del PDC como el vicepresidente. Si quienes dentro del gobierno van a empezar a criticar las malas noticias, que parece que son inevitables, Tufi, Marcelo, ¿cómo vamos a resolver la crisis si no pagamos un costo, si no nos amarramos los cinturones? Eso parece inevitable. Entonces, si en el momento en que haya que dar estas malas noticias, una parte del gobierno, encabezada por Lara, se va a poner a disentir, se va a poner en contra, entonces la situación realmente es muy delicada. Yo creo que si la fractura o el desportillamiento del gobierno de Rodrigo Paz se acentúa, Rodrigo Paz va a tener que recurrir a Tuto Quiroga. Ajá. Para cerrar, Marcelo, mencionabas este tema complejo de lo político. No solamente se trata de gestionar capacidades técnicas. En ese sentido, ¿ves a alguien que pueda liderar el trabajo político que se necesita dentro del equipo del presidente Rodrigo Paz? ¿Será él esa persona o habrá alguien ahí en el gabinete o se necesitará alguien a quien recurrir? Esa es una muy buena pregunta, porque yo estaba pensando, ¿quién hace política en el gobierno? O sea, pues más allá de hacer gestión, que es otra cosa distinta, ¿no? Si lo hace y si se está pensando que quien va a hacer política en el gobierno va a ser el presidente, yo creo que ahí hay una equivocación enorme, porque tiene que haber alguien más que haga política en el gabinete y que sirva de correa de transmisión, no solamente con la gente en la calle, sino también con los medios de comunicación. Ojo, que eso es muy importante, un buen relacionamiento con los medios de comunicación, y ahí alguien tiene que hacer política. No sé si nombrarán a alguien nuevo, porque por lo visto por ahora, por lo menos por lo que se ha visto en la primera conferencia de prensa, nada más nombrar el gabinete, estaba el señor Lupo y Aramayo. Lupo dijo que iba a ofrecer al presidente una especie de tablero de control de los ministerios, es decir, la técnica, ¿no? Otra vez. Cuando sacan luego el comunicado sobre el tema de por qué no se ha nombrado Ministerio de Minería, ese comunicado es casi como que estamos evaluando currículums, estamos haciendo una selección de personal y ahí después vamos a nombrar ministro. Otra vez, no es una empresa, el Estado no es un banco, el Estado es algo más complejo que eso, y ahí se necesita de verdad hacer política y en serio. No pasa solamente por lo técnico, y por ahora yo no veo sinceramente a alguien más que esté haciendo política. Por eso decía al principio de mi intervención que a diferencia de Rodrigo, que está más bien dedicado a hacer técnica y gestión, Lara está haciendo política, es el actor que está haciendo política hoy día. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos, Marcelo Arequipa, Rafa Orchondo. Seguiremos hablando seguramente con frecuencia.